Diego es un viejo conocido y un viejo amigo. Lo conozco de la época en que yo era diputado por la coalición cívica, y siempre hemos tenido, creo, una antena mutua de conexión, a pesar de estar en dos espacios políticos en aquel momento diferentes. Hoy confluyen en Juntos por el Cambio, yo formo parte del PRO, pero siempre nos hemos, creo, considerado, por mi parte, y creo que él también, con enorme respeto. Él dice que yo soy su zurdito preferido, y yo le digo que él es mi peronista preferido, cosa que nos cuesta mucho a los dos. Y digamos, en la broma, que también hagamos mención a que somos zurditos, si quieren decir, o peronistas muy atípicos, y que creo que compartimos una serie de valores centrales, que son los valores que tienen que ver con la República, con la libertad y con la modernización y el desarrollo. Así que es un gusto tenerlo. Es digo, por si alguien no lo conoce, que creo que no, pero por las dudas, una persona de enorme trayectoria en el ámbito diplomático, Estados Unidos, China. Es decir, no es que le dieron una embajadita por ahí de favor, sino que es una persona especializada en estos temas, con una enorme capacidad de análisis. Mi interés en traerlo era justamente porque el tema internacional hoy está en la primera línea. Está en la primera línea el tema con los rusos, el tema con los chinos, el tema con Venezuela, el tema con Israel. Bueno, uno no sabe por dónde empezar, así que me parece que su palabra es muy interesante. En un momento, Diego fue uno de los nombres fuertes que sonaban como canciller de Juntos por el Cambio. Me hubiera gustado verlo ahí, con total respeto por Susana Malcorra y por Jorge Forí, pero me hubiera gustado verlo ahí. No se dio, pero no está dicho que en algún momento no se dé a partir del 2023. Así que nada, nos interesaba sobre todo, Diego, que nos dieras tu visión sobre esta conexión, que a veces es difícil de percibir para quien no es especialista, entre la política internacional de este gobierno y la política nacional, y cómo nos afecta a todos las elecciones políticas que se están haciendo de manera tan desastrosa. No sé qué, es difícil poner un calificativo ya, porque o uno se queda demasiado tibio o roza el insulto. Pero te dejo la palabra, Diego. Arranca vos y después vamos a hacerte algunas preguntas. Dale. Fernando, desde ya muchas gracias por esta invitación, gracias a la presencia de todos ustedes, haciendo referencia a tu humorada inicial. Lo que nos identifica es que vos no sos zurdito y yo ya no soy peronista. Eso es la mejor explicación de por qué nos sentimos unidos. Venimos de distintos palos, pero la realidad nos hace hoy estar muy cerca. Yo me siento muy representado por la inmensa mayoría de las cosas que Fernando dice y hace, y creo que cumple una tarea fundamental en este momento, donde desgraciadamente hay muchas palabras, muchos actores demasiado tibios o escondedores o detentadores de tácticas que no conozco, y creo que no las conoce nadie porque no están explicitadas, que hacen del ocultamiento una suerte de estrategia. Dicho esto, me meto en tema, pero lo primero yo voy a tratar de hacer una síntesis para que podamos abrir el diálogo, si te parece, Fernando, que es, en el mundo hoy, en el mundo del siglo XXI, hay una pirámide del poder muy clara, que es en el vértice superior, trunco, hay claramente dos potencias, Estados Unidos y China. Por debajo de esa cúspide están los viejos imperios, grandes naciones que buscan no perder más espacio que el que naturalmente perdieron, por los espacios que tienen del siglo XVI al XXI, y que son Rusia, Japón, Alemania, Inglaterra, Francia, en menor escala, por supuesto, España e Italia, pero que expresan una presencia en la historia muy grande, en lo comercial, en lo creativo, en
la diáspora creada en el mundo. Ese es el segundo nivel. El tercer nivel son los grandes países emergentes, que logran tener un protagonismo, además de por su superficie y su población, especialmente en los últimos años, porque han logrado una estabilidad política que los transforma en interlocutores estables. Eso es México, es Brasil, es India, por supuesto, es Turquía, es Indonesia, países que tienen centenares de millones de personas, una superficie continental en sí mismos, son un país y región al mismo tiempo, y han ido consolidando una interlocución en base a su crecimiento, a su capacidad de inclusión, con enormes diferencias, etcétera, pero que han logrado ser referentes muy importantes. Hay algunos pequeños países, además de los grandes, que están en ese segundo nivel. Para mí la expresión más clara de esos países es Singapur o Israel. Chile estaba punteando eso, ahora hay un signo de interrogación porque está viviendo una crisis que espero que supere, pero Chile estaba punteando estar en el grupo de este tercer nivel, con países que pueden ser chicos, pero que el rendimiento, la capacidad de interlocución, etcétera, les daba un lugar privilegiado. Y después viene la perrada, llegamos al gallinero, al cuarto nivel, donde estamos nosotros y estamos muy abajo, desgraciadamente. No estamos en el punto de ver cómo ascendemos al tercer nivel, más bien estamos cómo no vamos al quinto. Uno haciendo definiciones más finitas, hay cuarto, quinto, sexto, no quiero entrar en eso, nada más para no ponerme colorado ni avergonzarlos a ustedes, ni sentir yo vergüenza. Pero estamos en una posición muy complicada. En ese relacionamiento en el mundo, que es un dato extraordinario que ha ocurrido, la aparición de China, porque si pensamos en los 20 años del siglo XX, del fin del siglo XX, estábamos en la hegemonía de una superpotencia única. La presencia de China oxigena eso, o sea, que exista esa disputa, amplía las posibilidades de los del tercer nivel, de los del segundo nivel y los del cuarto nivel. Hable ventanillas alternativas. Con una condición fundamental, que es que a diferencia del siglo XX, que fue el siglo de enfrentamiento, 3 guerras mundiales, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial y la Tercera Guerra Mundial, que fue la Guerra Fría. El siglo XXI hace que estas dos potencias, con muchas diferencias, pero es la sociedad entre dos países más extraordinariamente fuerte que se da en la historia del mundo. Por eso es una descripción, a mi juicio, periodística equivocada pensar que hay una nueva Guerra Fría. La Guerra Fría fue entre Estados Unidos y la Unión Soviética, duró de 1945, ahí donde terminaba la Segunda Guerra Mundial, hasta el fin del siglo XX. Tuvo un ganador que fue Estados Unidos y la disolución de la Unión Soviética que conocimos en el siglo XX. Entonces, llamar Guerra Fría ya nos confunde, porque ¿por qué vamos a llamar algo que tuvo otro siglo, protagonistas específicos, características específicas muy grandes, a un nuevo fenómeno? Acá tenemos dos grandes socios del mundo de la globalización, porque son muy diferentes, pero que tienen una sociedad muy grande. Le doy 2 datos para no aburrirlos. El 45% de las reservas del Banco Central chino son bonos del Tesoro norteamericano. 45%. Uno podría decir que si son tan enemigos y están en guerra, China vende esa tenencia de forma acelerada y destruye la economía del dólar. Pero se destruye sus propias reservas, se tiraría un tiro arriba de los pies, a la mitad del cuerpo, no quiero decir dónde, pero sería suicida para la propia China. El 90% de las grandes empresas norteamericanas están instaladas en China, trabajando para el mercado chino, para el mercado norteamericano y para el mercado mundial. Es decir, hay una interrelación entre estas potencias muy grande. Si uno lo compara con la relación Estados Unidos-Unión Soviética, en ese escenario de Guerra Fría,
había 10% de cooperación y 90% de confrontación. Ahora es al revés, 90% es cooperación y 10% es confrontación. Entonces yo el primer dato que le doy, que es muy importante, es no estamos frente a una guerra fría, sino ante una negociación muy caliente. ¿Por qué? Porque compiten, están ahí arriba, son socios, tienen una interrelación estrechísima, pero tienen indudablemente en forma creciente competencia. ¿Por qué? Porque mientras China era un productor de baratijas, aislado de donde iban a instalarse para producir barato, hoy les compite en inteligencia artificial, en el 5G, bueno, por supuesto que la cosa se pone más dura, y entonces uno va a ver conflictos que se parecen a una guerra, pero en las guerras hay que ser muy cuidadosos, es cuando suenan los tiros. Si no suenan tiros, no es guerra. Y aquí no hay escenario de guerra, hay escenario de competición, de fuegos de artificio, de frases incómodas, de actitudes complicadas, pero en la práctica hace un mes se reunieron en Corea del Sur, en el campo medioambiental, que es un dato central cuando tenés responsabilidad global, los peligros que enfrenta el planeta por el tema medioambiental son muy grandes y eligieron trabajar juntos. No es la primera vez. Les recuerdo cuando fue la reunión en el 2017 en París, fueron juntos Xi Jinping y Obama a presentar la propuesta preacordada entre ellos. Esto es fundamental para la sobrevivencia en el planeta. Estados Unidos y China representan el 43% de las complicaciones de los gases de efecto invernadero. Por lo tanto, no hay otro pensamiento posible, y esto está asumido, por eso trabajan en equipo. Esto lo estaba rompiendo Trump, estaba por romper todo, pero por suerte Trump no está más. Entonces vuelve el sentido común. Queda la competencia, y la vamos a ver, muy dura. Estados Unidos está frenando las licitaciones de 5G, del sistema más moderno y más rápido de comunicaciones electrónicas, porque no puede competir ni por su propio peso, ni por las compañías afiliadas a Estados Unidos que están en Corea del Sur, en las licitaciones con China. Se las quedaría China. Entonces, están tratando de demorarlas, y bueno, yo estoy seguro que esto se va a poner más a la par y este tema se va a oxigenar. Pero estamos en un momento crítico de esa competencia. Pero lo importante de todo esto es que el mundo racional, ahí no estamos nosotros, ha entendido el juego en esta pirámide del poder y entiende que puede tener comunicaciones múltiples. El principal socio en el mundo de Alemania es China, que coincide con que es el primer socio en el mundo de Brasil, de Chile, de Uruguay. Es decir, hoy hay un mundo que no rompe ni se pone a discutir sus relaciones con Washington. Todo el mundo, empezando por los chinos, quiere tener buenas relaciones con Washington. Eso no tengan la menor duda. No hay nadie que quiera romper con Washington. Y el primero y más interesado en privilegiar su relación con Washington es China. Entonces, en este escenario hay margen para actuar con uno, con el otro, con un dato de sensatez y entendiendo qué es lo que es realmente provocativo y hasta dónde llega esa capacidad de negociar. Pero en la práctica, en nuestra región, Chile, Brasil o Uruguay, no podemos negar que tienen relaciones más estables y sólidas con Washington que las que tenemos nosotros. Y sin embargo, su principal socio es China. Es decir, que no hay problema. No nos compremos el dato que nosotros, entre la discusión de valores de Estados Unidos y de China, nos pronunciamos por Estados Unidos. Mentira, porque no compartimos el desastre que tenemos, que tiene que ver con la solidez de las instituciones norteamericanas. No le echemos la culpa a los norteamericanos. Con China no tenemos una estructura asociativa de valores. A mí no se me ocurriría pensar de ninguna forma que Argentina viva bajo un sistema vertical con la dureza que tiene el mundo oriental y en particular China, sin división de poderes, sin libertad de prensa, ni soñando. Hoy no tenemos nada para conversar siquiera con China. De lo que hablamos con China es de la complementariedad económica.
un dato en eso. El 30% de toda la comida que compra China fuera de China viene del Mercosur más Chile. Eso ya explica un nivel de complementación que no tenemos con Europa en el campo comercial, ni tenemos remotamente con Estados Unidos. Yo patrociné que una empresa de las emergentes muy importantes en el mundo, se llama Satellogic, que es una empresa de procesamiento de datos desde satélites propios, firmara el monitoreo de la producción agrícola de la provincia de Hunan, provincia muy importante en el centro de China, lugar donde nació Mao Zedong, por $36 millones, que implica desde el año pasado hasta 2 o 3 años más que lanzan desde China, porque no tenemos lanzadores nuestros, sus satélites, no le venden los satélites siguen siendo de Satellogic, Satellogic procesa la información y se la entrega al gobierno de Hunan. Primer contrato. Un segundito. Sí. No, a ver si entiendo bien. Vos pensás que Argentina, obviamente, lejos de ponerse en esta tensión de un lado, tiene que explorar sus mejores oportunidades. Pero para ir, porque es extraordinariamente interesante, pero creo que el núcleo del tema de cómo ves las relaciones internacionales y el escenario internacional está muy claro. Me gustaría entrar un poco más en el terreno específicamente argentino. ¿Cómo ves a la Argentina, no solo con respecto a China, sino con respecto al mundo en general? ¿Cuál es tu interpretación de lo que está sucediendo y cómo termina todo esto, ¿no? Perfecto. El primer dato, nosotros tenemos un mandato constitucional que olvidamos, pero que está en la Constitución de 1994, votada por unanimidad por todo el espectro. Desde el coronel Rico hasta Chacho Álvarez votaron esa Constitución, que incluye un nuevo pilar que no teníamos como definición constitucional, que es que la integración está por encima de la ley local. Esto es un dato extraordinario. ¿Por qué? Porque oficializamos en la Constitución el modelo o el proyecto argentino de ser una región de una nación de naciones. Y lo hemos puesto, artículo 75, inciso 24. Esto es un hecho extraordinario. Ya hay fallos de la Corte Suprema ratificando, además, este valor. Es decir, el primer nivel y central de nuestra integración al mundo debería ser la consolidación de la integración. Hoy es tan claro que imaginemos una Argentina año verde y que haya una reunión en Montevideo de los 4 presidentes que constituyen la Unión, la Confederación o la Federación de Naciones Sudamericanas. Nosotros no tenemos que cambiar la Constitución. La tenemos preparada para semejante evolución. Esto marca que al margen, yo siempre soy un enemigo de entender las relaciones internacionales como un dato de un comentario lejano. ¿Qué pasa en Medio Oriente? ¿Qué pasa en Turquía? ¿Qué pasa en el Mar de la China? No. La política exterior es el dato central de la política doméstica. Cómo resolvamos las internas en las PASO es un dato central de la política internacional, porque hace a nuestra credibilidad. Cómo resolvamos o no estamos resolviendo el tema Mercosur. Desde diciembre somos presidentes de la Asociación Mercosur. No tenemos ninguna agenda. Hoy estamos peleados con los chilenos, con los uruguayos, con los paraguayos y con los brasileños. Es decir, ahí está la relación internacional de Argentina, que tiene un impacto directo, porque a diferencia de nosotros, que estamos con inflación, pensemos, una perspectiva de 40 o 50% de inflación en un mundo que tiene de promedio entre 2 y 3% de inflación. Estamos en default. No tenemos ni inversiones ni créditos. Todos nuestros vecinos que tienen sus problemas, se han tenido que enfrentar picos y problemas con la pandemia, pero todos ellos no tienen inflación, tienen crédito, tienen inversiones. O sea, para nosotros, hasta egoístamente, la vinculación con nuestros vecinos es central para la recuperación de nuestra propia credibilidad. ¿Qué estamos haciendo con eso? Absolutamente nada. Este mamarracho que tenemos de presidente hoy, Testaferro, esto para que vean que el único duro no es Fernando, ¿no es cierto? No te voy a dejar solo. Es tan
mamarracho que tendríamos que haber hecho en diciembre, justo en el momento que aparecen las vacunas, porque en términos de pandemia, de marzo a diciembre, no había más remedio que interpretar, y cada país lo hizo como pudo, las cuarentenas, parciales, totales, con test, mayores, sin test, pero todo daban vuelta alrededor de algo que no lo resolvía. La solución es con vacunas. Aparecieron las vacunas. Nuestra prioridad era tener vacunas, por supuesto. ¿Qué mejor que haber dicho, como Mercosur, 300 millones de habitantes, posicionémonos para negociar volúmenes? Estamos hablando de 500 a 600 millones de unidades como región. ¿Ustedes vieron que esto ocurriera? De ninguna forma, al contrario. Nosotros, que estábamos muy bien posicionados, porque con la mejor de las vacunas, que era Pfizer, hicimos el acuerdo por el cual se hizo la experiencia más importante de Pfizer en el Hospital Central Militar con 6.000 personas. Fue central para la evaluación de la fase 3 de la Pfizer. Por eso Pfizer nos dice, bueno, ustedes tienen la prioridad en un número. Nos ofrecieron 13 millones y pico de unidades, con un programa que le explicó en el Congreso el propio presidente, que incluía 1 millón, el primer millón en diciembre. Nosotros podíamos haber estado vacunando en diciembre ya con 1 millón de Pfizer. Eso no había exclusividad, por lo tanto era bueno que se hicieran negociaciones con AstraZeneca, con la Sputnik y con la Sinopharm, por supuesto. Pero estábamos posicionados. Sinopharm y AstraZeneca también hicieron experiencias en la Argentina. Quiere decir que estábamos posicionados para haber estado en el primer pelotón de vacunación. Por una cosa es si uno no está posicionado, es una cosa. Nosotros estábamos posicionados para hacerlo y no lo hicimos. Yo estoy convencido que el gobierno tiene responsabilidades de negligencia dolosa. ¿Lo ves más como una cuestión de negocios o como una posición ideológica lo que hizo el gobierno? No, yo creo que fue una situación de negocios, porque ideológicamente la hizo bien. Lanzó al mismo tiempo, si analizamos la situación en junio a agosto del 2020, vamos a ver un desplazamiento muy interesante con todas, con el núcleo central. La última que aparece, la verdad, es la Sputnik, un aporte de la señora Cristina, pero en el desarrollo central entre junio y agosto estaba Pfizer, AstraZeneca y Sinopharm. A mí me parece perfecto. Cuando uno necesita vacuna, cuanto más obtenga y de todos los orígenes. Pero esto fue una definición del gobierno. Después, por motivos non santos, sin lugar a dudas, que nunca vamos a poder probar, bloquearon Pfizer, le dieron el privilegio a un contrato con AstraZeneca, por el cual pagaron el 60% del contrato adelantado. 54 millones de dólares. Por 22 millones de unidades, y después no se cumplió y ni siquiera hubo reclamo judicial. Europa está pleiteando con AstraZeneca por no cumplir el contrato. Acabo de presentar un pedido de informes para que me digan qué es lo que va a hacer el Ministerio de Salud, ¿no? Justamente para perseguir como es la Unión Europea. Viendo la foto de Ginés García con Sigman, que es el socio de AstraZeneca, en Madrid, me temo que no van a hacer mucho, ¿no? Bueno, pero en la práctica no lo han hecho. Esto es la realidad. Ahora, este tema tiene centralidad porque hay temas que son discutibles. Los temas ideológicos son discutibles, las políticas son discutibles. Esto no es discutible. Acá hay como mínimo 20.000 argentinos que tendrían que estar vivos y no muertos. No estoy hablando de los 85 y a fin de mes serán 100.000, pero seguro que hay 20.000 que tendrían que haber sobrevivido. Y hubieran podido sobrevivir si los hubiéramos vacunado a tiempo. Esto para mí es delito de lesa humanidad, sin lugar a duda. Creo que esto es gravísimo, supera todas las otras críticas que podamos hacer a este gobierno, que inclusive dijo que privilegiaba la vida sobre la economía. La economía es un desastre y realmente no privilegió la vida. Y tenemos ya es una cuestión de puro derecho, porque realmente, Fernando lo sabe, la ley fue un gesto de acompañamiento de la oposición. Finalmente se acordó lo que ellos pedían. El presidente podría haber inclusive vetado parcialmente el concepto de negligencia o pedirnos cambios y... No, además
nos ofrecimos inmediatamente a enmendar la ley, seguimos ofreciéndonos a cambiarla cuando quieran. Son ellos que manifiestamente dicen no quererla. A mí me tocó la semana pasada estar con este chico Santoro, que nos echaba la culpa a nosotros de haber votado la ley, cuando la confidencialidad nos impedía saber qué era lo que estaban tratando, para no entrar en el terreno personal y recordarle que la diputada que metió eso se llama Cecilia Moró y que es su ex esposo. Yo no quise decirlo al aire porque no me gusta mezclar lo privado con lo público, pero la verdad hay que tienen un nivel de caradurismo impresionante. Te hago una última pregunta yo y pasamos a las preguntas, porque después estamos ya más o menos en la mitad y es importante. Temas más específicos de último momento, menos estratégicos, como por ejemplo la posición de Argentina con respecto a Venezuela, Corte Penal Internacional y retiro, con respecto a Israel. ¿Vos qué ves en esto? ¿Un progresivo rendirse de Solá y del albertismo a los pies de Cristina? ¿O pensás que van a dar alguna batalla o esto es una partida que ya está terminada? Yo estoy convencido que no hay partida. Este es el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. El resto son una manga de monigotes sin la menor dignidad, pero que esto está consolidado. No existe de ninguna forma un debate interno. A mi juicio, espero equivocarme, están preparando las condiciones para plantearse víctimas de una conspiración internacional de los bancos, el Fondo Monetario, etcétera, generando esta irritación que han hecho, porque realmente en el marco de una semana estar en Cuba, votar, sacar la acción penal que habíamos planteado en la Corte Internacional de Justicia contra Venezuela, votar con Hamás. La historia diplomática de Argentina marcaba, en base a la consideración de que en Argentina hay una comunidad judía y una comunidad árabe, era la abstención. Durante los últimos 74 años vamos a ver que la inmensa mayoría de las votaciones eran abstención, que es una forma de que muchos otros países la toman, pero que no era jugar en la condena a Israel. Acá toman esa decisión en forma expresa. Yo creo que todo esto lo que está ocultando, esto es una opinión personal, es que han dilatado las negociaciones con el Fondo Monetario y con el Club de París para declarar otro machazo default después de las elecciones. Lógica de esto es una lógica, yo me lo puedo imaginar al chiquitín de Kicillof explicándole a la presidenta: mire, presidenta, si tenemos que hacer cualquier situación de negociación, va a llevar un ajuste brutal. Y nadie nos va a dar un peso porque no nos creen nada. Entonces mejor guardémonos la plata. ¿Para qué vamos a cumplir en esto? Entonces lo mejor es realmente plantear el dato de que por agresión, por eso que están planteando, en vez de 10 años, que es lo que el estatuto del Fondo Monetario plantea como plazo de renegociación más grande, es 20 años y la mitad de la tasa. Imposible. Esto significa la no vocación, todos lo sabemos. Si yo como la palabra negligencia, ¿no? Es utilizar un argumento. O sea, si yo voy a ver un departamento que vale $200.000 y si le ofrezco $100.000, la verdad no quiero comprarlo. No es cierto. Es decir, es un argumento negativo. Yo creo que lo que están haciendo es preparando el terreno. Ahora, al mismo tiempo, están rompiendo la relación con China. No es que tenemos una opción estratégica que la están cumpliendo. La agenda con China está muy mal, decididamente. Lo menos importante, y es muy malo, es haber cortado el suministro de carne, primer proveedor de carne, 75%, primero desde ellos, desde nosotros 75% de la exportación, y la cortamos sin establecer qué va a pasar. Esto es terriblemente dañino, pero al mismo tiempo yo cerré la negociación por Atucha 4 en junio del 2019. No se animó Mauricio a cerrar, a firmarlo. 8.500 millones de dólares a 20 años con 8 años de gracia. Yo creo que fue muy conveniente, estuve muy comprometido en esa negociación y yo creo que decididamente nos convenía hacerlo. Bueno, las consideraciones de que si Washington
la iba a aprobar, no la iba a aprobar, nosotros la paramos. Pero de junio del 2019 hasta ahora pasaron 2 años y no se avanzó. Ni siquiera firmamos ese memorándum de entendimiento por la ruta de la franja y la ruta, que es un memorándum sin ninguna importancia. El propio presidente Macri a mí me había dicho que había mucha presión de parte de la embajada por firmarlo y que si había que firmarlo, él estaba dispuesto a hacerlo. Yo dije, no es necesario, nosotros estamos obteniendo todo lo que necesitamos de China, guardemos eso para un momento que tengamos una relación con Brasil, que podamos juntos hacer un upgrade de la relación, pero con Brasil. No quedemos nosotros pegados a China y Rusia y un discurso antichino muy proamericano de Bolsonaro en la época de Trump. Entonces, yo mismo propuse, y hay larguísimos memorándums míos en la Cancillería, por escrito de que no era conveniente firmar. El gobierno de China pensó que iban a firmar Atucha 4 inmediatamente, que iban a firmar el memorándum sobre la franja y la ruta, y que Argentina iba a oficializar el aceptar la presencia de Huawei en la futura licitación de 5G. Nada de esto está pasando. Y encima le enchufamos lo de la carne. Es decir, en este momento tenemos en peligro la relación con China. Nosotros nos estamos por quedar fuera del mapa. Ustedes son muy jóvenes para recordar, pero si no, búsquenlo en el programa de Tato, una serie de recordación de cómo se había desaparecido la Argentina del mundo. Con no es Baraglia disfrazado. Exacto. Bueno, eso es lo que estamos haciendo. O sea, es mentira que estemos optando por China. China está enormemente preocupada por dónde está ese socio tan bueno que se suponía que Argentina iba a ser. Bueno, lindo panorama. Les recomiendo que vean ese programa de Tato. La joda era que Argentina era como la Atlántida, y en el futuro estaban preguntándose en un programa de televisión cómo era que había desaparecido Argentina, y se veía el mapa del mundo y de Latinoamérica, y en el lugar de la Argentina estaba el mar, o sea, no había quedado nada exactamente en el contorno. Era muy gracioso si no fuera, porque cada vez vivimos más cerca de ese paisaje distópico. Pero bueno, no hablo más, tenemos 20 minutos antes de que hoy, como dije, a las 9 por este compromiso tengo que cerrar. Así que le paso la pelota a Diego y les pido brevedad. Yo los tengo a todos a la pregunta y a la respuesta, por supuesto. Diego. Bien, muchísimas gracias a Diego y a Fernando. Y le damos la palabra a Guillermo Alcalá, a quien le pedimos que se habilite su micrófono. Ojo con la paridad de género, Diego, porque el otro día hubo protestas. Fui cuestionado. Así que no. Muy bien, fuiste muy cuestionado. Me voy a portar bien. El otro día lo subí al ring a Jorge. No quiero. Lo único que voy a decir, primero agradecerte, Fernando, agradecer al embajador Aguilar y celebrar que ya no se considere peronista. Y segundo, siendo que la mayoría de nosotros no somos especialistas en el tema, digamos, diplomático, ha salido ahora en estos días a relucir este pedido de Rusia sobre la construcción de centrales nucleares, inclusive alguna flotante, lo que trajo un poco de revuelo con Uruguay. Quisiera alguna consideración del embajador sobre el tema. Gracias. Me está diciendo Diego que se le cortó el enlace. Ahora guardamos si puede volver a entrar. Muy bien. A mí me marcaba, mientras él hablaba, que tenía una mala conexión. Sí, es que en algún momento también el sonido vacilaba un poco, ¿no? No, yo siguiendo por ahí, esperando que entre Diego, es muy interesante, ¿no? Porque, claro, cuando uno piensa en la central nuclear y piensa si esto no fue parte de la tratativa, una tratativa completamente oscura, entre dos gobiernos que más oscuros no pueden ser, ¿no? El nuestro
y el de Putin, que es realmente... yo no debería decir estas cosas mientras estoy en el auto con tan poca luz, pero si hablamos de oscuridad, todo lo que giró alrededor del Sputnik fue tremenda. Y menos mal que salió bien, porque la verdad es que la fase 3 del Sputnik fuimos nosotros. Y así como salió bien, podría haber salido cualquiera, pero como los muchachos se habían quedado sin vacunas, porque la AstraZeneca se había quedado sin nada, se largaron a vacunar con la que había, con la que consiguieron, y menos mal que parece que la Sputnik, dentro de todo, no es la mejor de las vacunas, pero parece tener eficacia, efectos colaterales reducidos, parece, ¿no? Esto va a haber que verlo en largo plazo. Y bueno, pero hay que ver si no estuvo en el medio esa tratativa por una central nuclear, ¿no? Y eso es muy importante porque define mucho, ¿no? Define todo un perfil energético por un lado, y por el otro lado con quién jugás, ¿no? No es lo mismo jugar con Rusia que jugar con China, que jugar con las otras tecnologías que teníamos, creo que eran canadienses, había otras opciones, ¿no? Ahí volvió Diego. ¿Llegó? Ahí adelante. está. ¿Me escuchan? No, ¿puedo hacer un comentario a tu comentario? Sí, claro. Que es, de lo que están hablando, y es muy preocupante, es que la única central nuclear en el panorama del programa energético es Atucha 4, que se negoció durante 8 años, 9 años, con China. Y tenemos todo este crédito consolidado. Sería una locura que en este momento le atribuyéramos se la pasáramos a Rusia. No sé si esto está ocurriendo, pero sería una locura estrafalaria, ¿no? Y además nos generaría, yo creo que ahí sí vienen los chinos caminando a invadirnos. Bueno, ¿vos ves alguna posibilidad, siguiendo con el tema chino, que es, ahora se cortó de nuevo, me parece? ¿Ustedes me escuchan? Ahora sí. Bueno. No, te preguntaba por el financiamiento chino. Muchas veces se mencionó, vos mencionaste lo de FMI, perdón que me meta de nuevo, pero me acordé de esto. Si la Argentina se queda sin financiamiento del FMI y lejos del mundo, rebobinando la relación con China, ¿tiene posibilidades de acceder a préstamos o vos crees que no? No, contundentemente. China es el tercer socio del Fondo Monetario Internacional. Por eso no hay un tema de bloques. Hoy China está disputando una presencia con Estados Unidos, pero no es un bloque alternativo. Es decir, no comienzo con el Fondo Monetario, es además una China. No hay dos bandos, que el Fondo Monetario de Estados Unidos están de un lado y China está del otro. China quiere ser inclusive un accionista mayor y hoy está frenado por Estados Unidos. La política de China es crecer y estar al mismo rango de representación y de capitalización que la propia Estados Unidos. Muy bien. Diego Quinteros. Bien, tomo entonces de vuelta la palabra para dársela a Max. Sí. Bueno, figura como Maxi, pero es una mujer, para que no me... Ay, perdón, porque quedó de mi hijo del colegio, perdón, sí, Constanza. Adelante, Constanza, para tu pregunta. Buenas noches a todos. Sí, le quería preguntar, igual un poco ya lo adelantó con la pregunta anterior, justamente viendo esto de las centrales nucleares con Rusia, ya que justamente fue embajador los últimos 4 años en China, representándonos, si considera o cuál considera que podría ser el interés que puede tener China en el país. Si podría existir algo de esto también por parte de China. No, en China es muy claro que ve en Argentina, en Brasil, en Uruguay y en Chile un gran proveedor de materias primas, en principio. En función de su agenda, tiene obviamente un parque industrial muy importante China. Ya tenemos este rol de proveedor al 30% de alimentos y un rol muy importante en cobre, en el caso de Chile y de Perú. Perú está pasando inclusive en producción de cobre a Chile, y en mineral de hierro, que es la primera exportación
de Brasil, y el primer socio en la compra de mineral de hierro es China. Es decir, eso es desde la agenda china, y eso es un interés muy claro, muy expreso y muy necesario. Tienen que alimentar a 1.400 millones de personas, no tienen capacidad de autoabastecimiento, así que ese rol va de suyo. El incorporar nuevos elementos, como yo decía, desde el dato satelital a productos terminados, etcétera, tiene que ser el eje de nuestra agenda. Las agendas se construyen en forma múltiple, pero desde China es muy claro que ese es el rol principal que tiene la región en términos de la prioridad china. Por supuesto, ellos tienen un gran desarrollo de capacidad de infraestructura, de brindar infraestructura energética, de comunicaciones, de transporte de energía, etcétera, y son obras públicas muy importantes. Nos entienden como una región de 15 millones de kilómetros cuadrados, donde la posibilidad de esas grandes obras es muy importante. Las condiciones crediticias son similares a las occidentales. Hoy China funciona en base a lo que se llama Acuerdo de Basilea, se reúnen una vez cada 60 días los presidentes de los bancos centrales, y realmente ahí, igual que un aeropuerto chino, funciona con las normas de la Organización Mundial, que establece los mismos requisitos de seguridad en un aeropuerto chino o el de Barajas. En términos financieros, la tendencia es muy claramente a que las condiciones de crédito, etcétera, son muy similares. Entonces, yo creo que plantearse un dato de conspiración china, cuando Estados Unidos dice que cuidado con el 5G de China porque nos van a espiar desde China, pero todos sabemos que aquí tenemos esto prendido, lo tenemos que tirar a la basura para que no nos controlen dónde estamos, qué decimos. Lo único que falta es que China haya inventado el espionaje. Me parece que es casi una burla a la inteligencia plantear eso. El server de Internet está en el Pentágono, está físicamente, el gran server está en el Pentágono. Por supuesto que ellos no quieren que haya otro server con otro centro de información en China. Esa posibilidad, cuando uno dice, ¿dónde está la nube? La nube está en el Pentágono. Entonces, lógicamente, desde la posición de Estados Unidos, al margen de la fragilidad del argumento, hay que entenderlo. ¿Cómo va a perder estos mecanismos o los va a compartir? Yo personalmente creo que el siglo XXI es el del poder compartido entre China y Estados Unidos, negociado con dificultad. Uno dice, ¿qué va a pasar con Huawei? En 10 años, 15 años va a tener acciones europeas, americanas, brasileras, mexicanas. Les doy el ejemplo, Geely. Para ustedes Geely seguramente no les dice nada. Es una gran empresa, la tercera, no la primera, de producción de autos en China. Geely hace un experimento y compra Volvo. Hoy Volvo no es sueco, es de Geely, al 100%. Entonces se dieron cuenta que era una mala forma de administración del capital. Entonces, ¿qué hicieron? Se transformaron en los principales accionistas individuales de Mercedes-Benz. Hoy Geely es el mayor accionista individual con 10%, no necesita comprar toda Mercedes-Benz. Y en el caso de Peugeot-Citroën, tienen el 18%. Es decir, hoy empieza a haber una etapa de transnacionalidad de las empresas que activamente van a contemplar ese escenario. Uno va a tener en los grandes mercados de bolsa del mundo esta circulación donde las empresas van a tener porcentajes, etcétera, muy relativos en términos de su nacionalidad. Este es un fenómeno de concentración del poder donde China está cada día más en paridad con Estados Unidos. Esto es extraordinariamente bueno porque garantiza Ahí se nos cortó. Condiciones de paz. De los Países Bajos, Estados Unidos, y todas estas hegemonías se fueron resolviendo militarmente. Con la tecnología militar que hoy hay en el mundo, con el 0,1% de los arsenales nucleares alcanza para la destrucción del planeta. Por lo tanto, uno puede prever un siglo de paz, y si somos exitosos en el cuidado del medio ambiente, donde el pacto
entre China y Estados Unidos es fundamental, vamos a poder estirar la vida útil de nuestro planeta. Yo creo que estamos avanzando, el mundo avanza, aísla los temas, tenemos un dato muy doloroso en Siria, otro muy doloroso en Yemen, un tema más vecino a nuestro como es Venezuela, que es muy doloroso, pero pensemos en el siglo XX, que eran guerras mundiales, donde murieron 200 millones de personas en estas guerras. Estos conflictos no es que sean buenos, pero indudablemente el siglo XXI está controlando el terrorismo internacional y en eso también acuerdan tanto China como Estados Unidos, y hay una metodología de aislamiento de los conflictos regionales y su no extensión. O sea, yo creo que es un siglo muy importante. Me gustaría tener algunos años menos para disfrutar de este siglo, que es mucho mejor que el siglo XX, donde yo me pasé 50 años de mi vida en el siglo XX e fui actor de la violencia de la Tercera Guerra Mundial, que tenía como epicentro los lugares marginales, porque el acuerdo entre Estados Unidos y la Unión Soviética es que se neutralizó la capacidad nuclear del enfrentamiento y se dio por armamento convencional en América Latina con epicentro en Cuba, África con epicentro en Angola y Argelia, el sudeste asiático con epicentro en Vietnam, el conflicto de Corea del Norte, que es quizás el hecho arqueológico, ¿no? El recuerdo arqueológico de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, ese panorama de una violencia brutal que tuvo el siglo XX, por supuesto, para los que no lo protagonizaron, creen que este es el siglo más violento. Yo creo que hoy hay enormes... No, bueno, ahí hay unos estudios muy interesantes que... hay muchos estudios, pero yo me ha tocado leer a lo de Steven Pinker, que está muy bien fundamentado con respecto a la disminución vertical. Hay un libro sobre nuestras mejores almas o algo así, no recuerdo bien el nombre, que trae justamente centrado en eso, en la espectacular disminución de la violencia que ha tenido lugar en los últimos años. Bueno, Quinteros, retoma la pelota. Bien. ¿O querías agregar algo? No, vamos entonces, le damos la palabra ahora a Máximo Raggio. Adelante. Hola, buenas noches, Fernando y Diego. Una pregunta cortita, ya que hay poco tiempo, al ex embajador, que coincido con su concepto diplomático sobre el presidente de la Nación. Quería saber cuál es su visión respecto al Mercosur, porque usted lo nombró en cuanto al tema sanitario, que me parecía excelente, una oportunidad para poder llegar a la cantidad de dosis que se necesitaría, pero hace 38 años que se formó el Mercosur y veo que es más un lastre que una posibilidad de crecimiento y de desarrollo. No sé si por cuestiones políticas o ideológicas, pero uno compara con Chile, que tiene acuerdos comerciales con más de 100 países, y nosotros estamos siempre atados a un concepto de Mercosur que no termina de despegar. Una aclaración. Primero, son 31 años. Cumplimos 30 años el año pasado, estamos en el año 31. Efectivamente, ha estado muy paralizado en los últimos años. Argentina en este momento es el paralizante, porque hoy, como en ningún otro periodo, ha habido una conciencia de apertura y de incluirnos en los acuerdos de libre comercio por parte de Brasil, de Paraguay y de Uruguay. O sea, somos nosotros los que estamos en este momento frenando. Antes era una combinación de Brasil y de Argentina, que parábamos la verdad, por el éxito de algunos lobbies que querían quedarse con el monopolio centralmente, para dar dos grandes figuras, el azucarero y el del acero, que querían tener el mercado y las farmacéuticas. Es decir, esos tres sectores tenían una gran eficiencia corruptora y lograban mantener cerrado los mercados de la región. En esto, con mucha diferencia con Bolsonaro,
creo que el aspecto que sí es bueno de Bolsonaro es que está poniendo en tela de juicio este cerramiento. Después tiene muchas cosas negativas, pero en esto ha generado que hoy Uruguay y Paraguay estén de acuerdo y el freno lo tiene Argentina. Esto es muy negativo. Esto es un problema muy grave de resolver, porque uno puede decir, hagamos como el Uruguay, que plantea independizarse de los dos y hacer acuerdos, seguir el camino chileno individualmente. Yo creo que eso no le va a rendir a Uruguay por masa crítica, es un país demasiado pequeño para ser atractivo. Yo creo que hay que incentivar el dato de poder, porque el gran interés de la Unión Europea de hacer un acuerdo de libre comercio era el dato regional. Es decir, a nosotros en particular nos tiene que interesar el poder empujar a Brasil hacia la apertura. Lo que pasa es que no lo hacemos. Antes era la combinación de la dirigencia proteccionista que abonaba con mucha plata. Los sobres corrían muy generosamente, tanto en Brasil como en la Argentina, para lograr que se mantengan los mercados cerrados. Yo estoy convencido que la mejor opción para nuestros países es acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, con Estados Unidos y con China. Una región, un Mercosur, que tenga esta inserción va a pertenecer a las estructuras de agregado de valor, vamos a tener millones de turistas, vamos a tener todo el crédito que necesitamos y muchísimas inversiones, porque somos un mercado finalmente de 300 millones, tenemos una gran capacidad de negociar si la ejercemos, no la hemos ejercido, con lo cual usted tiene razón en el sentido que el no ejercicio ha mantenido cerrado. Entonces, este Mercosur no nos sirve. La idea fundacional era lo que se llamaba el regionalismo abierto, hacer un ejercicio de abrir las fronteras dentro de la región, pero no para quedar encerrados, sino para negociar en conjunto. La expresión más clara era la negociación con el Mercosur, que tuvo todos los frenos de los lobbies para pararlo. Ahora, el gran proyecto es ese. Si se frustra, cada uno irá por su lado. Pero si se frustra el proyecto colectivo, al final Brasil se va a abrir al mundo y nos va a dejar afuera, porque Brasil, por superficie, por población, etcétera, va a tener una gran capacidad de negociación propia. Es lo que quiere Bolsonaro. Hoy Bolsonaro plantea el desacople de Argentina, porque entiende que es en sí mismo una región, tiene 200 millones, 220 millones de habitantes y una gran capacidad de negociar, y el lastre que Argentina no lo deja por la norma 32 del año 2000, que plantea que no se puede negociar individualmente. Ahora, sin lugar a dudas, si esto se rompe, Brasil va a seguir adelante y va a hacer acuerdo de libre comercio con Estados Unidos y con China, va a perfeccionar su acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, los tres lo van a aceptar, encantado, y nosotros vamos a quedar en la condición que estamos hoy, de un mercado recontrachicado, porque nosotros hemos marginalizado el 70% de nuestra población. Entonces, nuestra capacidad negociadora sola es muy baja. Entonces, yo creo que tenemos que hacer un gran esfuerzo, tendríamos que haberlo hecho en este semestre. Tuvimos la oportunidad y teníamos la circunstancia, pese al desacuerdo con Bolsonaro, de haber ido para adelante en este punto. Todo lo contrario, planteamos que el libre comercio está en contra de los intereses argentinos, entonces hemos clavado la última discusión, ustedes lo recordarán, que fue curioso porque el tarado esto que tenemos de presidente le dijo a Luis Lacalle que si no le gusta que se vaya. No, los que estamos por quedarnos afuera somos nosotros, porque si esto se rompe, va a conservarse un Mercosur entre Brasil, Paraguay y Uruguay, nosotros vamos a quedar afuera. Ahora, un país como el nuestro, con achicamiento del mercado interno, en default internacional, con una inflación galopante, ¿con quién vamos a negociar? ¿Cuál es el atractivo que vamos a plantear? Por eso hay una gran consonancia entre ordenar la casa, consolidar el vínculo regional y de ahí negociar con el mundo. Bueno, tomo yo la palabra, porque ya son las 9, y aparte me parece que esta última parte de tu exposición, que agradezco tanto y que ha sido tan brillante, es la fundamental, ¿no? Me parece que es una visión muy clara de dónde nos están llevando a
un país claustrofóbico, encerrado, al paradigma de vivir con lo nuestro, que es morir con lo opuesto, como decía un amigo Exacto. mío. Así que, y la enorme posibilidad que Argentina tendría si cambiara esta política. Bueno, esperemos que 2021 nos acompañen los ciudadanos en las elecciones que ya se vienen, y que en el 2023 podamos tener un gobierno diferente. Creo que va a ser muy duro, va a ser difícil de remontar, pero creo que nos jugamos una carta muy fuerte, y sé también la importancia que para vos tiene todo esto. Así que nada, te agradezco de nuevo, te dejo que vos des las palabras finales. No, es que te voy a dejar las palabras finales a vos, y después, cuando concluís, te hacemos la despedida habitual de Un Café con Iglesias, que es que todo el mundo abre los micrófonos, te saluda y te aplaude. Así que cerrás vos, Diego. En esto, con una sola frase, cierro, que es la agenda internacional más importante para Argentina hoy es ganar las elecciones en noviembre. Esa es la agenda central internacional. Todo lo demás no lo podemos hacer. Para empezar a tener una agenda internacional, ganar las elecciones en noviembre es el tope de la agenda internacional de Argentina. Bueno, ojalá. Gracias por todo, Diego. Ahora sí, aplausos, apertura de micrófonos. Muchísimas gracias, una exposición brillante. Bravo, Diego. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Gracias, Diego. Bueno, Gracias, Fernando. Gracias. Gracias, Diego. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Diego. Clarísima. De Entre Ríos, de 10. Como siempre.